Capítulo 7. Aravis en Tashvan. Lo que pasó en realidad fue lo siguiente. Cuando Aravis vio que a Shasta se lo llevaban los narnianos y se encontró sola con dos caballos que, muy sabiamente, no decían una palabra, no perdió la cabeza ni por un segundo. Asió el ronzal de Bree y se quedó quieta, sujetando ambos caballos. Y aun cuando su corazón latía como un martillo, su actitud no lo demostró. En cuanto hubieron pasado los nobles narnianos, ella trató de ponerse en marcha nuevamente, pero antes de poder dar un paso, se escuchó a otro pregonero. «¿Cómo molesta esa gente?», pensó Aravis, que gritaba «¡Paso, paso, paso! ¡Paso a la Tarquina Lazaralín!». Y de inmediato, detrás del pregonero, aparecieron 4 esclavos armados, y luego 4 portadores, llevando una litera que era todo un revolotear de cortinas de seda y todo un tintinear de campanas de plata y que perfumaba la calle entera con aromas y flores. Detrás de la litera iban algunas esclavas vestidas con bellos trajes, y también algunos palafreneros, mozos, pajes y otros por el estilo. Y entonces Aravis cometió su primer error. Conocía muy bien a Lazaralín, casi como si hubiesen ido juntas al colegio, porque a menudo habían estado visitando las mismas casas y asistiendo a las mismas fiestas. Y Aravis no pudo dejar de mirar para ver cómo lucía ahora que se había casado y que era una persona tan importante. Fue fatal. Las miradas de ambas niñas se encontraron, y al instante, Lazaralín se sentó en la litera y gritó violentamente y con toda su voz: «¡Aravis! ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Tu padre...». No había un momento que perder. Sin ni un segundo de demora, Aravis soltó los caballos, se apoyó en el borde de la litera, saltó al lado de Lazaralín y susurró furioso a su oído: «¡Cállate! ¿Me entiendes? ¡Cállate! Tienes que esconderme. Dile a tu gente...». «Pero querida», comenzó Lazaralín, siempre en voz muy alta. A ella no le importaba nada que la gente se parara a mirarla. En realidad, más bien le gustaba. «Haz lo que te digo, no volveré a hablarte nunca más», silbó Aravis. Por favor, hazlo rápido». «Es tremendamente importante. Di a tu gente que traigan aquellos 2 caballos. Corre todas las cortinas de la litera y vámonos a alguna parte donde nadie me pueda encontrar. ¡Y apúrate!». «Está bien, querida», dijo Lazaralín con su tono indolente. «Vengan acá. 2 de ustedes lleven los caballos de la Tarquina». Esto iba dirigido a los esclavos. «Y ahora a casa. Mira, querida, ¿crees que realmente deseas ir con las cortinas corridas en un día como este? Quiero decir que...». Pero ya Aravis había corrido las cortinas, encerrando a Lazaralín y a ella misma en una especie de tienda suntuosa y perfumada, pero un poquito sofocante. «Nadie debe verme. Mi padre no sabe que estoy aquí. He huido». «Querida mía, qué cosa tan emocionante», dijo Lazaralín. «Me muero por saberlo todo. Querida, te estás sentando en mi vestido. ¿Te importa? Así está mejor. Es un vestido nuevo, ¿te gusta? Lo compré en...». «¡Ay, Laz! Estoy hablando en serio», interrumpió Aravis. «¿Dónde está mi padre?» «¿No lo sabías?», preguntó Lazaralín. «Está aquí, por supuesto. Llegó a la ciudad ayer y te estaba buscando por todas partes. Y pensar que estamos aquí las 2 juntas y él no sabe nada. Es lo más divertido que he visto». Y estalló en risitas tontas. Siempre reía con aquellas risitas tontas, y Aravis ahora lo recordaba. «No tiene nada de divertido», dijo. «Es terriblemente serio. ¿Dónde puedes ocultarme?». «Eso no es nada difícil, mi querida niña», dijo Lazaralín. «Te llevaré a casa. Mi marido no está y nadie te verá». «Uf, no tiene ninguna gracia ir con las cortinas abajo. Me gusta ver a la gente. No vale la pena tener un vestido nuevo si tengo que andar encerrada así». «Espero que nadie te haya escuchado cuando me gritaste tan fuerte», murmuró Aravis. No, claro que no, querida», repuso Lazaralín distraídamente. «Pero todavía ni siquiera me has dicho qué piensas de mi vestido». «Otra cosa»,
prosiguió Aravis. Debes decir a tu gente que trate con gran respeto a esos caballos. Ese es parte del secreto. Son realmente caballos que hablan de Narnia. Imagínate, exclamó la Saralín. ¡Qué emocionante! Y, querida, ¿has visto a la reina Bárbara de Narnia? Está visitando Tashbaan en este momento. Dicen que el príncipe Rabadash está locamente enamorado de ella. Ha habido fiestas maravillosas y cacerías y cosas en estos últimos 15 días. Yo personalmente no la encuentro tan bonita, pero algunos de los hombres narnianos son encantadores. Me llevaron a una fiesta en el río anteayer y yo me había puesto mi vestido. ¿Cómo vamos a evitar que tu gente le diga a alguien que tienes una visita vestida como un mocoso limosnero en tu casa? Podría llegar fácilmente a oídos de mi padre. No te preocupes por bagatelas. Sé buena, contestó la Saralín. Te daré vestidos adecuados de inmediato. Y ya llegamos. Los portadores se habían detenido e iban bajando la litera. Cuando levantaron las cortinas, Aravis pudo ver que se hallaba en un patio jardín, muy parecido a aquel donde habían llevado a Shasta minutos antes en otra parte de la ciudad. La Saralín quería entrar de inmediato a la casa, pero Aravis en un susurro frenético le recordó que dijera algo a los esclavos acerca de no contar nada sobre la extraña visitante de su ama. Perdona, querida, se me había borrado de la mente, dijo la Saralín. Vengan acá todos ustedes, y tú también, portero. No deben dejar salir a nadie de la casa hoy día, y al que yo descubra diciendo algo sobre esta joven señora, haré que primero lo muelan a palos y luego lo quemen vivo, y después lo tengan a pan y agua durante 6 semanas. Eso es todo. A pesar de que la Saralín había dicho que se moría por oír la historia de Aravis, no mostró en realidad ningún interés en oírla. A decir verdad, le gustaba más hablar que escuchar. Insistió en que Aravis tomara un largo y deleitoso baño. Los baños de Calormen son famosos. Y que después se vistiera con los atavíos más elegantes antes de explicarle nada. El alboroto que armó para escoger los vestidos casi volvió loca a Aravis. Se acordó de que la Saralín siempre había sido así, interesada en vestidos y fiestas y chismorreos. Aravis siempre había sido más aficionada a los arcos y flechas y caballos y perros y a la natación. Te podrás imaginar que cada una pensaba que la otra era tonta. Pero cuando finalmente estuvieron ambas sentadas frente a la comida, que consistía principalmente en crema batida y jalea y frutas y helados, en una hermosa habitación adornada con columnas, que a Aravis le hubiera gustado más si el consentido mono regalón de la Saralín no se dedicara a subirse por ellas todo el tiempo. La Saralín por fin le preguntó por qué estaba huyendo de su hogar. Cuando Aravis terminó de contar su historia, la Saralín le dijo: «Pero querida, ¿por qué no te casas con Ahosha Tarkan? Todos están locos por él. Mi marido dice que comienza a ser uno de los hombres más importantes de Calormen. Lo acaban de nombrar gran visir ahora que el anciano Atzarta ha muerto. ¿No lo sabías?» «Me da lo mismo. No puedo soportarlo ni de vista», dijo Aravis. «Pero querida, piensa un poco. 3 palacios, y uno de ellos ese tan bello allá en el lago de Ilken. Collares de perlas indudablemente, según me lo han dicho. Baños con leche de burra. Y podrías verme a mí tan seguido. Por lo que a mí respecta, puede guardarse sus perlas y sus palacios», dijo Aravis. «Siempre fuiste una niña excéntrica, Aravis», dijo la Saralín. «¿Qué más puedes desear?» Sin embargo, al final Aravis logró hacer que su amiga le creyera que hablaba seriamente y hasta consiguió discutir planes con ella. No tendrían dificultades ahora para sacar los 2 caballos por la puerta norte y luego a las tumbas. Nadie detendría ni haría preguntas a un mozo vestido elegantemente, conduciendo un caballo de guerra y un caballo de silla de damas del río. Y la Saralín tenía montones de mozos a quienes enviar. No fue tan fácil decidir qué hacer con la propia Aravis. Ella sugirió que podrían llevarla en la litera con las cortinas bajadas. Pero la Saralín le dijo que las literas se usaban solo en la ciudad y que si alguien veía una saliendo por las puertas, seguramente comenzaría a hacer preguntas. Cuando habían conversado largo rato,
y fue tan largo por lo difícil que era para Aravis mantener a la Saralín sin salirse del tema. De pronto la Saralín golpeó sus manos exclamando: ¡Ah, tengo una idea! Hay una manera de salir de la ciudad sin utilizar las puertas. El jardín del Tisroc, que viva para siempre, va a dar justo al agua, y allí hay una pequeña compuerta. Solo para la gente del palacio, por supuesto. Pero como tú sabes, querida, agregó con una risita reprimida, nosotros casi somos gente del palacio. Mira, es una suerte para ti que hayas recurrido a mí. El querido Tisroc, que viva para siempre, es tan amable. Casi todos los días estamos invitados al palacio, que es como nuestro segundo hogar. Quiero mucho a todos los queridos príncipes y princesas, y simplemente adoro al príncipe Rabadash. Puedo ir a visitar a cualquiera de las damas del palacio a cualquier hora del día o de la noche. ¿Por qué no podría entrar contigo cuando oscurezca y hacerte salir por la compuerta? Siempre hay canoas y cosas por el estilo amarradas a la salida, y aun si nos cogen, todo estaría perdido, dijo Aravis. Ay, querida, no te pongas tan nerviosa, le reprendió la Saralín. Iba a decir que aun si nos cogen, todos dirían que era solo una de mis bromas locas. Ya me conocen bastante bien por allá. Sin ir más lejos, el otro día... Por favor, escucha esto, querida. Es salvaje de divertido. Quería decir que todo estaría perdido para mí, aclaró Aravis, en tono un poco cortante. Oh, sí, ya entiendo lo que quieres decir, querida. Bueno, ¿se te ocurre algo mejor? A Aravis no se le ocurría nada, así es que respondió: No, tendremos que correr el riesgo. ¿Cuándo partimos? Esta noche no, dijo la Saralín. Esta noche no, por supuesto. Hay un gran banquete esta noche. Tengo que empezar a peinarme ya dentro de pocos minutos, y todo el lugar resplandecerá de luces. ¿Y qué cantidad de gente además? Tendrá que ser mañana en la noche. Eran muy malas noticias para Aravis, pero tuvo que resignarse. La tarde pasó muy lentamente, y fue un verdadero alivio cuando la Saralín se fue al banquete, pues Aravis ya estaba cansada de sus risitas tontas y de su conversación sobre vestidos y fiestas, bodas y compromisos y escándalos. Se fue a acostar temprano, y eso sí que lo disfrutó. Era tan agradable volver a usar almohadas y sábanas, pero el día siguiente transcurrió más lentamente aún. La Saralín quería repasar todo el plan, y le repetía a Aravis que Narnia era un país de nieves y hielos perpetuos, habitados por demonios y hechiceros, y que ella estaba loca de querer ir allá. ¿Y con un muchacho campesino todavía?, decía la Saralín. Querida, tienes que pensarlo, eso no se hace. Aravis lo había pensado muchísimo, pero ya estaba tan aburrida con la estupidez de la Saralín que, por primera vez, principiaba a pensar que viajar con Shasta era 1000 veces más entretenido que la vida de sociedad en Tashbaan, por lo que replicó sencillamente: Te olvidas de que yo seré una nadie, igual que él, cuando llegue a Narnia. Y por otra parte, lo he prometido. Y pensar, dijo la Saralín casi llorando, que si tuvieras un poquito de sensatez podrías ser la mujer del gran visir. Aravis se alejó para tener una pequeña conversación privada con los caballos. Van a tener que irse a las tumbas con un mozo poco antes de la puesta del sol, les dijo. Y no más carga. Irán ensillados y con sus bridas nuevamente, pero deben llevar comida en las alforjas de Yuin y un odre lleno de agua en las tuyas, Bri. El hombre tiene órdenes de dejarlos beber un largo rato al otro lado del puente. Y después Narnia y el norte, susurró Bri. Pero, ¿qué hacemos si Shasta no está en las tumbas? Esperarlo, por supuesto, dijo Aravis. Supongo que habrán estado cómodos. Nunca estuve en mejor establo en mi vida, repuso Bri. Pero si el marido de esa risueña tarquina amiga tuya está pagando su caballerizo principal para que obtenga la mejor avena, entonces creo que su caballerizo principal lo está estafando. Aravis y la Saralín cenaron en la habitación de las columnas. Al cabo de unas 2 horas estuvieron listas para partir.
Arabi se había vestido de modo de parecer una esclava de rango de una gran casa, y usaba un velo cubriendo su cara. Habían acordado que si le hacían alguna pregunta a la Saralín, debía responder que Arabis era una esclava que ella llevaba de regalo a una de las princesas. Las dos niñas se fueron andando. A los pocos minutos estaban a las puertas del palacio. Había, por supuesto, soldados de guardia, pero el oficial conocía a la Saralín muy bien y ordenó a sus hombres que la saludaran. Penetraron de inmediato a la sala de mármol negro. Un buen número de cortesanos, esclavos y otros pululaban por allí, lo que permitía que las dos niñas llamaran menos la atención. Pasaron luego a la sala de las columnas y después a la sala de las estatuas, y bajaron por la columnata, atravesando las grandes puertas de cobre martillado que conducen a la sala del trono. Era de una magnificencia indescriptible, a pesar de lo poco que alcanzaban a ver a la débil luz de las lámparas. Pronto salieron a un patio con jardines que se extendía cuesta abajo en una serie de terrazas. Al fondo del patio estaba el antiguo palacio. Ya se había oscurecido bastante, y se encontraban en un laberinto de corredores, iluminados ocasionalmente por algunas antorchas sujetas por soportes a la pared. La Saralín se detuvo en un sitio donde podías ir tanto a la derecha como a la izquierda. «Continúa, continúa», murmuró Arabis, cuyo corazón latía con fuerza, pensando que su padre podía aparecer en cualquier esquina. «Tengo una duda», dijo la Saralín. «No estoy absolutamente segura de qué camino debemos seguir aquí. Creo que es a la izquierda». «Sí, estoy segura de que es a la izquierda». «¡Qué divertido es todo esto!». Tomaron el camino a mano izquierda y se encontraron en un callejón casi sin luz y donde pronto comenzaron a bajar escalones. «Todo va bien», dijo la Saralín. «Estoy segura de que vamos bien. Recuerdo estos escalones». Pero en ese momento apareció una luz que se movía delante. Un segundo más tarde, de un rincón distante, aparecieron las oscuras siluetas de dos hombres que caminaban para atrás y portaban enormes velas. Y claro está, solamente ante personas de la realeza la gente camina para atrás. Arabis sintió que la Saralín le apretaba el brazo. Ese tipo de apretón repentino que es más bien un pellizco y que quiere decir que la persona que está apretando está realmente muerta de miedo. Arabis pensó que era muy raro que la Saralín tuviera miedo del Tisroc si era tan amigo de ella, pero no había tiempo para seguir pensando. La Saralín la empujaba de vuelta hacia lo alto de la escala y avanzaban a tientas y frenéticas, pegadas a la muralla. «Aquí hay una puerta», susurró. «¡Rápido!». Entraron, cerraron muy suavemente la puerta tras ellas y se encontraron en una profunda oscuridad. Por su respiración, Arabis se dio cuenta de que la Saralín estaba aterrada. «¡Dashnos libre!», murmuró la Saralín. «¿Qué vamos a hacer si viene para acá? ¿Podremos escondernos?». Había una blanda alfombra bajo sus pies. Entraron a la pieza a tientas y tropezaron con un sofá. «Tendámonos detrás de él», lloriqueó la Saralín. «Ay, ojalá no hubiéramos venido». Apenas había espacio entre el sofá y las cortinas de la muralla, y las niñas se acurrucaron entre medio. La Saralín se las arregló para acomodarse en la mejor postura y quedó totalmente oculta. La parte de arriba de la cara de Arabis sobresalía del sofá, de modo que si alguien entraba en ese cuarto con una luz y acertaba a mirar exactamente al lugar preciso, la vería de inmediato. Claro que, como usaba velo, lo que verían no les parecería a primera vista que fuera una frente y un par de ojos. Arabis se empujaba con desesperación tratando de que la Saralín le diera un poquito más de espacio. Pero la Saralín, muy egoísta en su pánico, se defendió y le pellizcó los pies. Dejaron de luchar y se quedaron inmóviles, jadeando un poco. Su propio aliento les parecía horriblemente ruidoso, pero no había ningún otro ruido. «¿Estaremos a salvo?», preguntó Arabis por fin, en el más tenue de los susurros. Creo que sí», empezó a decir la Saralín. «Pero mis pobres nervios». Y entonces escuchó el más temible ruido que pudieran oír en ese momento.
el ruido de la puerta al abrirse, y entró un rayo de luz. Y como Aravis no podía inclinar la cabeza detrás del sofá, pudo ver todo. Primero entraron los 2 esclavos, sordos y mudos, como supuso Aravis con toda razón, y por lo tanto utilizados en los consejos más secretos, caminando para atrás y llevando sus velas. Tomaron colocación parados a cada extremo del sofá. Esto fue muy bueno, porque ahora había menos posibilidades de ver a Aravis una vez que frente a ella había un esclavo y que ella miraba por entre sus talones. Luego entró un anciano, muy gordo, que usaba un rarísimo sombrero apuntado, por el cual Aravis supo de inmediato que se trataba del Tisroc. La joya más pequeña de las que lo cubrían valía más que todas las vestimentas y armas de todos los nobles narnianos juntos. Pero era tan gordo y era tal la masa de vuelos y plisados y lazos y botones y borlas y talismanes que Aravis no podía dejar de pensar que las modas narnianas, por lo menos las de los hombres, eran más elegantes. Detrás de él venía un joven alto con un turbante enjollado y emplumado sobre su cabeza, y una cimitarra en vaina de marfil colgando de su cintura. Se le veía muy excitado, y sus ojos y dientes resplandecían fieramente a la luz de las velas. Al último entró un anciano de baja estatura, jorobado y apergaminado, en quien Aravis, con un escalofrío, reconoció al nuevo gran visir y a su propio prometido, a Joshta Tarkán. En cuanto los 3 entraron al cuarto y se hubo cerrado la puerta, el Tisroc se sentó en el diván con un suspiro de satisfacción. El joven tomó su lugar de pie ante él, y el gran visir se arrodilló, apoyó sus codos y dejó caer su gorda cara sobre la alfombra.